En la mitología prehispánica se dice que los aztecas recibieron un mensaje del dios Sol y de la guerra, Huitzilopochtli, para que abandonaran Aztlán, el lugar donde hasta entonces residían, porque era necesario buscar una tierra nueva en la cual encontrarían riquezas y obtendrían poder sobre los demás pueblos. Según esta historia, se supone que encontrarían aquella tierra prometida donde se encontrarían a un águila encima de un nopal devorando a una serpiente. De ahí que los aztecas se dieran a la tarea de buscar esas nuevas tierras, tardando varias generaciones para encontrar la señal que les había dicho su dios en una pequeña isla del lago de Texcoco, y ahí fundaron la famosa ciudad ahora conocida como la Ciudad de México. El escudo nacional de los Estados Unidos mexicanos está inspirado en esta escena. El águila sobre un cactus devorando una serpiente, señal que el dios Sol y de la guerra les dio a los aztecas. La verdad es que no se sabe dónde estaba este lugar llamado Aztlán. Solo se sabe que dicho lugar quedaba al norte de Mesoamérica. Tampoco se sabe cuánto tiempo duró la peregrinación desde este supuesto lugar de origen hasta Tenochtitlán. Algunos historiadores dicen que 165 años y otros dicen que hasta 302 años, pero en realidad no hay pruebas de que esto haya sucedido. Como prueba se muestra el Códice Mendoza, donde se plasma este supuesto hecho, pero resulta que este códice se mandó a hacer por encargo del primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, que desempeñó su cargo de 1535 a 1550. Para enviar a Carlos V informes sobre los mexicas. El actual diseño del escudo nacional mexicano está en uso desde 1968, constituido por un águila en actitud de devorar una serpiente sobre un nopal que nace en una peña que emerge de un lago. Varias pencas de nopal se ramifican a los lados, además de dos ramas opuestas en la parte inferior, una de encino y la otra de laurel, formando un semicírculo que se unen por medio de un listón con los colores de la bandera nacional. Ok, según la versión oficial, el diseño de esta imagen está inspirada en la famosa leyenda azteca, pero resulta que esto no es así, es totalmente falso. En realidad, esta imagen tiene un origen muy diferente y muy oscuro. Es por eso que una vez más les contaré otra de mis historias increíbles. Recientemente se descubrieron en México unas figuras y unas placas de piedra de jade con misteriosos grabados que parecen representar a algunos seres antropomórficos con cabezas grandes, semejantes a los extraterrestres grises y a los reptiloides. En una de estas estelas se pueden apreciar varios elementos bastante extraños. En las esquinas superiores se muestran dos rostros que asemejan a los extraterrestres grises, además de 3 ovnis u objetos voladores. Así es, 3 naves espaciales, ahí lo podemos ver. También podemos apreciar a 4 seres que claramente tienen características no humanas, que aparentemente están haciendo un tipo de ritual. Portan una especie de lanzas e instrumentos con los que hacen una intervención de algún tipo a un ser que se ve acostado en una mesa o altar. ¿De qué se trata esto? Bueno, muchos investigadores están tratando de descifrar no solo sino varios de los grabados encontrados, no solo en México, sino en varios países de América. No es fácil encontrar las respuestas cuando se estudia o se analiza un tema o un objeto por separado. Necesariamente se tiene que integrar toda la información que se tenga disponible para hacer las comparaciones necesarias y sobre todo para atar los cabos correspondientes y poco a poco encontrarle sentido a los enigmas y sobre todo 0 dogmas, ni científicos y menos religiosos. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Esto representa la escena que corresponde a la manipulación genética del Namlu, el ser humano original, para la obtención de una versión humana que sirviera a los Anunnaki como esclavo. De eso ya les he hablado en videos anteriores. Los aparatos voladores son las naves de los dioses Anuna, y el que está en el centro corresponde a la nave del dios Enlil, o sea, el Jehová de la Biblia, principal gobernante desde que los Anuna llegaron a la Tierra. Esta escena se ha representado en casi todas las culturas desde que se llevó a cabo la creación de esta versión de ser humano terrestre. Es por eso que hay muchas versiones de la misma.
en algunas ocasiones quitando muchos de los elementos contenidos en ella o cambiándolos por otros similares o que significan lo mismo. Esta imagen ha cambiado tanto a través del tiempo que es muy difícil, como ya dije, detectar su verdadero significado analizando solo una o dos de ellas. Una de estas imágenes ya clásicas en internet es esta que tenemos aquí de la antigua Sumeria, bastante simplificada, pero que contiene los elementos principales como lo son los 4 personajes, pero ahora de aspecto humano. Al igual que la figura anterior, 2 de ellos, los del centro, igualmente con una especie de varas o cetros en la mano en lugar de las lanzas de la figura anterior, y que se muestran de igual modo manipulando la genética del humano original, que en esta ocasión es representado solo con la figura que corresponde a su ADN. En la parte superior ya no aparecen los 3 ovnis, solo el del centro, que ahora se muestra como una figura alada y una humanoide que igualmente representa al dios Enlil en su vehículo volador. Ok, aquí les muestro diferentes versiones de esta imagen surgidas de territorios mesopotámicos. Ahora, muchas culturas, descendientes unas de otras, se asentaron en los mismos lugares y por lo tanto determinar si estas imágenes son sumerias, acadias, asirias, persa, mitanias, hitita, etc. es complicado. La cuestión es que representan la misma escena. Por ejemplo, aquí vemos a los 4 seres, el ADN Namlu al centro, que poco a poco se transforma en lo que después fue llamado el árbol de la vida, el dios Enlil Jehová en la parte central superior, y algo muy importante, observen que del objeto alado salen 2 líneas. Estas 2 líneas representan las 2 hebras o hélices del ADN reptil añadido al ADN humano. Y no solo en Mesopotamia, esta figura fue encontrada en el Valle del Indo, aunque solo muestra el ADN y la figura humana. Esta que vemos aquí es una versión china que muestra solo los 2 personajes centrales y abajo de ellos 2 serpientes que forman el ADN. El de la izquierda portando las 2 hebras reptiles y al centro superior está Enlil, que en ocasiones era representado también como un sol. Esta es una versión egipcia. De igual modo vemos a los 2 personajes con las manos sobre el símbolo de Ankh, el cual significa vida o la llave de la vida, y que es el equivalente al objeto que en muchas culturas se representa como una especie de bolso en la mano de los dioses, el objeto que conectaba con todas las formas de creación, o sea, la información o material genético para formar a los nuevos seres creados. Abajo y al centro vemos al ser humano rodeado por una figura formada por varios símbolos de Ankh, simulando la forma de su ADN. Esto que vemos aquí es la llamada paleta de Narmer, que supuestamente muestra al rey o faraón Narmer como el unificador de Egipto y como el primer rey de la dinastía 1, pero si se fijan contiene, aunque muy modificados, los mismos elementos, o sea, al faraón con la vara en la mano sometiendo al humano. Y como vemos en la parte superior derecha, algo muy interesante, lo que antes era una nave, después un objeto alado o un sol, aquí lo vemos como una nave parada sobre lo que simboliza el árbol de la vida o ADN humano, al cual con su garra derecha le introduce la hebra de ADN reptil. La cultura maya también tiene sus ilustraciones sobre este tema. Según los arqueólogos, esta imagen corresponde al gobernante maya Pakal. Pero ¿cuántas veces se ha dicho que esta imagen representa a un posible astronauta? Y lo que se muestran ahí son los controles de un supuesto artefacto volador. Incluso se ha tratado de modelar este gráfico para saber cómo era la posible nave que piloteaba, dando como resultado esto que vemos aquí. Pero no, en realidad es la misma escena. Aunque aquí no aparecen los 2 seres Anunnaki, tenemos al ser humano que muere y de él sale el árbol de la vida o ADN modificado por el elemento reptil, indicado por la presencia de estas 2 serpientes. De las fauces de las serpientes salen los que serían los nuevos seres humanos. En la parte superior tenemos al ave y de su pico salen las 2 hebras reptil. Además, en esta imagen vuelven a aparecer los 2 rostros que ya les había mostrado en la piedra de jade encontrada en México, que aquí aparecen como unas figuras similares a unas máscaras. Aquí tenemos la misma historia.
Básicamente son los mismos elementos y aunque no se muestra al ser humano, esta simbología representa la muerte del mismo. Y aquí en esta otra imagen muy parecida podemos apreciar más claramente cómo del árbol de la vida del hombre primordial se crean o nacen los nuevos seres humanos. Ahora quiero mostrarles esta que me parece muy interesante, donde podemos ver cómo el personaje acostado claramente está sometido, amarrado de pies y manos, muriendo, y de él sale el árbol de la vida, y en la cima vemos al ave sosteniendo e introduciendo al humano la hebra reptil, la cual le atraviesa la cabeza. Aquí es donde les muestro esta otra estela de piedra de jade también encontrada junto a la primera que les mostré. Muy similar, pero vean este detalle. Miren quién está aquí. Ya vieron a su astronauta maya de Palenque. Aquí no tiene esos supuestos controles de una nave la cual supuestamente pilotea. Ahora se dan cuenta que no es un astronauta y que en realidad representa la misma escena. Según se relata en el Popol Vuh, el libro que recoge la mitología de los indios quiché de origen maya, después de crear la tierra y los animales, los dioses deciden crear una criatura que les profesase devoción. Después de 2 intentos fallidos, intentan por tercera vez la creación del ser humano usando el maíz como material, y así es como lo logran. ¿Por qué se dice que crean al humano a partir del maíz? Bueno, esto es simplemente porque asemejan la forma de un maíz con la forma del ADN, pero se refiere a lo mismo, la creación del ser humano a partir de la manipulación genética del humano original. Incluso actualmente se hacen representaciones de esta imagen, muy similares como podemos ver aquí. Ahora, llegamos de nuevo a los aztecas. Ellos representaban esta escena de la siguiente forma. Los 2 Anunnaki a los lados interviniendo en el código genético del Namlu y la imagen del cráneo que representa su muerte. En este caso, el ave aparece al centro del ADN y se ve cómo salen las 2 hebras de su pico. Y bueno, imágenes hay muchas y como les dije, con modificaciones en los elementos plasmados, pero al fin mostrando lo mismo. Y por último les muestro esta imagen, donde aparece el Namlu como un esqueleto indicando que muere. El árbol de la vida que sale de él, igualmente siendo manipulado por los 2 seres a los lados, y los nuevos seres humanos que también surgen de esta modificación, y donde más clara no puede estar la imagen de lo que antes era la nave de Enlil, Yahvé o Jehová, como el águila en la parte superior que terminó siendo el símbolo de la bandera nacional mexicana, que los libros de historia oficial nos cuentan como la famosa leyenda azteca de cómo el águila parada sobre un nopal devorando una serpiente sería la señal que a los provenientes del mítico Aztlán les haría saber el lugar de la tierra prometida por su dios. Pero después de ver de dónde realmente viene esta simbología, nos damos cuenta de que esta historia es una total mentira, inventada como siempre, con el fin de ocultar el verdadero origen del ser humano. Por lo tanto, en el escudo nacional de México podemos ver varios elementos de la misma escena, como lo son el águila como símbolo de Yahvé, la serpiente como símbolo del ADN reptil, el nopal que sustituyó a lo que era el árbol de la vida o el ADN Namlu, la piedra como símbolo del altar o mesa ritual, y las ramas de encino y laurel, en esta ocasión invertidas, pero dando forma a lo que anteriormente representaba el ADN humano original. A pesar de que a este escudo se le construyó una leyenda que lo explicara, pero que a la vez ocultara la verdad de su origen, no es el único país que tiene o ha tenido la misma imagen como escudo nacional, tales como República Dominicana, Rumanía, Rusia, Uruguay, Venezuela, Azerbaiyán, Bielorrusia, etcétera, etcétera. ¿Acaso, a pesar de que cada país tiene su cultura, leyendas y tradiciones, resulta que a todos estos les gustó más la historia azteca de la fundación de Tenochtitlán y les pareció excelente idea hacer su propia versión? ¿O acaso a todos se les ocurrió inventar la misma historia? Esa leyenda azteca es solo un mito y, como les dije, en realidad esa imagen habla de la transformación que realizaron los Anunnaki del ser humano original en el humano esclavo que hasta el día de hoy seguimos siendo para ellos. Símbolos a los cuales nos han adoctrinado en todo el mundo y en todas las épocas para adorarlos, tenerles respeto por medio de la religión, el patriotismo,
partidos políticos, la salud, etc. Porque ya sea que se entienda o no lo que significa, nos saturan con este tipo de símbolos para que inconscientemente tengamos la idea de que así deben ser las cosas, de que esa es la realidad y no podemos cambiarla, de que la razón de la existencia del ser humano y su destino no sea más que la de ser un esclavo al servicio de estas entidades, y vivimos muy convencidos por una serie de creencias equivocadas de que tal realidad es la más adecuada para nosotros. Y si no piensas así, eres un antipatriota, eres ateo, traidor, paranoico, etcétera, etcétera. Pero como tratar de convencer al individuo común de que esto es así es imposible. Dejo esta información solo para quien tenga el valor de dudar de lo establecido en la búsqueda de la verdad. Esto es Indigo Creations, gracias por visitar mi espacio y hasta pronto. Bye.